excelente día a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo el día de hoy. Es un día memorable para el Colegio de Licenciados y Posgrados en Derecho del Estado de Guerrero, Asociación Civil Doctor Julio César Hernández Serna. El día de hoy da inicio un nuevo proyecto, el podcast jurídico del Coliposdec, y tenemos una invitada de lujo. Nos referimos a la maestra Shunashi Jazmín Altamirano Pineda, a quien le damos la bienvenida. Ella es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho. Tiene 3 maestrías, una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Americana de Acapulco, una maestría en Derecho de las Empresas por la Universidad de Anáhuac y una maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por Infotec. Esto nos habla de la preparación que tiene nuestra ponente. También cuenta con un diplomado en Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en mediación y negociación por el Instituto de Mediación de México y doctorante en mediación y negociación por el mismo instituto. Además, es especialista en evaluación de inmuebles por la Universidad Portenta, perito evaluador registrado en el Poder Judicial del Estado de Veracruz y en el Consejo de la Judicatura Federal. Además, ella es abogada digital certificada por la Asociación Nacional Mexicana de Derecho Informático, en donde cursó el diplomado en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Abogada y diseñadora legal, aparte que ha sido docente, es académica, nuestra amiga, en la Universidad Americana de Acapulco, en el Instituto Universitario de Puebla, en el Instituto Universitario del Centro de México y en la Universidad de Anáhuac, Jalapa. Cuenta con vasta experiencia. Ella es corredora pública número 16 en el estado de Veracruz. Antes estuvo en Guerrero, porque ella es originaria aquí del estado de Guerrero, pero bueno, por diferentes motivos que ya después ella nos comentará, se fue al estado de Veracruz. Allá la tenemos desde hace algunos años, perdimos este talento aquí en nuestro estado, pero ganó Veracruz un talento como nuestra amiga la maestra Altamirano Pineda, y ha presidido el Colegio de Corredores Públicos tanto en el estado de Guerrero 2007-2009 y en el estado de Veracruz 2018-2020. Bienvenida, mi estimada maestra Altamirano Pineda. Qué gusto tenerte el día de hoy. Y disculpa, pero tenía que leer el currículum para que supieran pues, que está sumamente preparada. Adelante. Muchas gracias, Hugo, y pues muy amable de haberme invitado aquí al podcast de Coliposdec y bueno, platicar un poquito estos temas que me inquietan y me apasionan desde hace algunos años, ¿no? Este, y bueno, pues encantada de estar aquí. Y encantada sobre todo de inaugurar el podcast. Creo que necesitamos en el gremio más instrumentos de difusión como el que estás planteando, pero además, bueno, de que hay bastantes a nivel nacional, pero creo que necesitamos producir más de este contenido, pues bueno, en Guerrero y a nivel local, ¿no? En las diferentes entidades federativas. Coincido plenamente contigo, estimada maestra Altamirano Pineda, pero no nada más lo necesitamos los abogados, lo necesita la sociedad en general, conocer, Yes. estar atenta, aprovechar estas nuevas tecnologías de la información y sobre todo por el tema que traes ahorita, que nos vas a hacer el favor y el honor como madrina de este primer episodio del podcast jurídico Coliposdec, de hablar. El tema es protección de datos personales en posesión de particulares. Pero, pues, si Así quieres es. comenzamos, estimada maestra, ¿cómo empezó esto del derecho, la privacidad? Cuéntanos, por favor. Bueno, actualmente en México y yo creo que desde que estamos más familiarizados por la tecnología, a lo mejor hasta hemos escuchado una frase que dice que los datos son el nuevo petróleo. Esta es una frase ya de algunos años, como unos 18 años, de Clive Hornby, que era bueno, es
un científico de datos, ¿no? Además, hay como nuevos términos ahora en la tecnología, la ciencia de datos, ¿no? Que antes, hombre, ¿qué será eso, no? Pero parece muy nuevo y a la vez no, porque como tal se considera que estos conceptos de privacidad tienen un origen hasta cierto punto en anglosajón, ¿no? En los Estados Unidos se pone así como la referencia, en Estados Unidos, pero también en el mundo, eh, como referencia es un artículo que salió en la revista de la Universidad de Harvard en el año 1890, que le escriben dos abogados, Samuel Warren y Louis Brandeis. Uno de ellos, Louis Brandeis, posteriormente llega a ser ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Bueno, claramente son abogados de un contexto social privilegiado, porque así es como es, porque así, en ese contexto surgió esa preocupación en la costa este de los Estados Unidos, y en este artículo ellos empiezan un poco a disertar de que si, si el derecho protege la propiedad, la seguridad, que no te hagan un daño físico, pues, pero también un daño, los otro tipo de daños pues de índole emocional, y también se empieza a proteger no solo la propiedad tangible, sino los bienes intangibles, y se refieren por ahí vagamente, veladamente, pero a casos muy concretos de propiedad intelectual y su difusión y su autorización. Entonces ellos dicen, oye, pero también la vida como tal, o la vida privada, merecería estar protegida de ciertas intrusiones. Y se da esto también en un contexto social en el que empiezan a surgir pues esta especie como de los tabloides que le dicen, ¿no? O sea, lo que ahorita sería, bueno, no voy a nombrar literatura en específico, pero digamos que prensa del corazón, llamaríamos en algún contexto, los tabloides, donde en estos medios de comunicación o información empiezan pues a dar informes de personas connotadas socialmente en ese entorno de la costa este de los Estados Unidos, ciertas familias pues, no aristocráticas, porque se entiende que no había familias aristocráticas en Estados Unidos, ¿no? Pero sí con cierto privilegio, de cierta posición social. Por ahí refieren incluso una situación de, bueno, ¿qué pasaría si le toman una foto a una señora y luego esa foto la andan vendiendo y circulando? Bueno, ponen el grito en el cielo, ¿no? Y dicen, qué barbaridad, esto ya va a provocar, además se refieren a ciertos dispositivos mecánicos, o sea, las fotografías que están y cada vez son más intrusivos, y entonces aquello que hasta ahora queda en la intimidad de un hogar o en ese recinto sagrado que es el hogar, que es incluso la habitación, no, hombre, pues es alguien que va a salir divulgándose a los cuatro vientos, ¿no? Y ya aquello parece las buenas conciencias de Carlos Fuentes, pero sí, la verdad es que sus preocupaciones tienen sentido. Ellos se preocupaban por las fotografías o tal vez por pues no sé, creo que ni siquiera había videos ni de cine mudo, pero ahora entonces en el entorno tecnológico en el que estamos, pues eso sigue siendo una realidad, eso no se ha terminado. Y entonces ellos dicen, no, es que la vida, como tal, la vida privada y ese entorno, esa esfera tan personal de un individuo debería también merecer una protección y un resguardo, y la gente debería tener derecho a que lo dejen en paz, ¿no? A que te dejen solo. La traducción literal sería, deja que te dejen solo, the right to be left alone, pero bueno, en español lo entenderíamos más como, bueno, que dejen de estarse metiendo conmigo, ¿no? De que dejen de estar diciendo cosas de mí o esto, porque también me, me, ¿cómo se dice? Me invaden
mi espacio personal, no me dejan desarrollarme como persona, que eso después nos va a llevar a un vínculo con el derecho al desarrollo de la personalidad, y cada quien debería de tener derecho a vivir su propia vida, a desarrollarse como pueda y como pretenda, sin que existan estas intrusiones indebidas, ¿no? Y entonces, pues esa pieza tiene mucho sentido, y de ahí van a salir varios conceptos como la privacidad, la vida privada, el ámbito de la intimidad, su posible choque con una libertad de expresión, porque pues ellos se quejan justamente de periodistas, ¿no? De tabloides. Y también a la expectativa razonable de privacidad esta confianza que todos deberíamos de tener en un ámbito privado. O sea, de que no vamos a tener cierto tipo de intrusiones o de que nuestra vida o lo que hacemos sea motivo quizá de rumores o de que se ande ventilando por todos lados. Posteriormente, bueno, de la privacidad, también ahí, también en este texto surge la idea de que las personas deberíamos de tener la facultad de controlar hasta cierto punto qué es lo que queremos que se diga y que no se diga de nuestra persona o de nuestras comunicaciones. Como que si yo le escribo a alguien una carta, pero esa carta llega a manos incluso del destinatario o de otra persona, pues no hay derecho, ¿no? A reproducir el contenido de esa carta sin consentimiento, en fin. Más adelante encontramos otros referentes en el Tribunal Constitucional alemán, una sentencia de 1983, más referido a un tema del censo y estas leyes administrativas, pero donde ya claramente hablan de otro concepto, digamos, complementario, que es la autodeterminación informativa, que es este derecho que cualquier persona debería tener, pues la facultad de saber qué información suya está en manos de otras personas o de otras instituciones. Y segundo, la otra facultad de controlar qué información hay de sí en estos, pues en estos entes, ¿no? O aunque es manejada por terceras personas, ¿no? Y también a que esa información que está por ahí sea exacta y tenga calidad, que es incluso un principio que se va a pasar a nuestra ley de protección de datos personales actual. Y finalmente también existe otro referente en el Tribunal Constitucional Español en el mismo sentido, y se determina diciendo que la autodeterminación informativa que deben tener las personas es un poder de disposición y control que cada individuo debería tener sobre su información personal. Y bueno, si ya bueno, vamos al caso de México, pero otros en derecho comparado y en derecho internacional en general, pues desde luego hay precedentes. En el contexto de la Unión Europea, en 1981, lo que le llaman el famoso Convenio 108, que es una convención, o digamos, sí, un convenio entre los países de la Unión, para que toda la información que esté, digamos, en medios automatizados, empezaban las computadoras, pero toda la información personal que estuviera en estos sistemas, en estas bases de datos, pues iba a tener que regirse sobre ciertas pautas, de acuerdo con el marco jurídico del Consejo de Europa, y concretamente existe este convenio 108 que es para los países de Europa, pero varios países se han adherido fuera de Europa a este convenio, entre ellos México. Después este convenio se modificó, se mejoró, digamos, y se creó el convenio 108 Plus, al cual todavía no nos adherimos, pero, pero bueno, fue sin duda
influyó en el marco jurídico que tenemos actualmente. Ahora, si vamos a nuestro, ¿qué tenemos en México acerca de privacidad, autodeterminación informativa y datos personales? Bueno, tenemos un sustento en el artículo 16 constitucional, nada menos y nada más, ¿no? Donde, pues, primero y segundo párrafo nos dice que cuando regula los actos de molestia, pues, digamos, de privación, dice nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, ¿no? O sea, por eso es que como que nadie podría entrar nada más a ver si estoy cumpliendo o no, si tengo el cumplimiento de ciertas leyes, ¿no? O ciertas investigaciones, nada más porque sí. Porque es requerido un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Eso podríamos manejarlo a nivel de no ser molestado en la privacidad de las comunicaciones o del domicilio. Pero en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional sí tenemos un derecho expreso a la protección de los datos personales, así como al acceso, rectificación, oposición e incluso cancelación de nuestros datos personales. Y claro, esto da pie también al artículo 6, donde regulan al organismo constitucional autónomo, que ahora sí que hoy en día enfrenta muchos retos, ¿no? Frente al Poder Ejecutivo, que pues se ha sabido en las noticias que no, el Senado no ha terminado de designar un consejero que les falta para sesionar válidamente y sacar resoluciones y pues terminar de hacer su trabajo en una palabra. Entonces, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, está regulado en el artículo 6 constitucional, un órgano garante, autónomo, y el derecho, digamos, sustancial a la protección de datos personales está en el artículo 16. Entonces, hasta ahora ya hemos comentado tres cosas. La privacidad, o tres conceptos. La privacidad, la autodeterminación informativa y la protección de datos personales, que como tal, algunos dicen, bueno, es que es como que un derecho habilitador, porque a partir de él es como un puente para otros derechos, ¿no? Para la educación, para la salud, para cualquier cosa que tengamos que hacer en la vida, ante una autoridad o ante otra persona, ¿no? Como contribuyente inclusive, pues bueno, tienen que decirnos para qué van a tratar nuestra información, para qué datos van a necesitar de nosotros, para qué los van a necesitar, que también no, de una forma no irrestricta, digamos, y y en un momento dado, quien recaude esos datos de nosotros, pues va a estar sujeto a varias obligaciones, principios y deberes que señalan las leyes. Entonces, la protección de datos personales es un derecho, pero también es un sistema, digamos, o un conjunto de características que crean además un régimen para pues, proteger finalmente al individuo en este ámbito de su información personal, ¿no? O sea, protege a la persona en relación al tratamiento que se hace de su información personal. Pues esto con qué? Pues para que la persona esté informada de para qué se van a usar sus datos, del consentimiento o no de su consentimiento, retire su consentimiento, corrija si algún dato está mal, o en un momento dado le diga al responsable, que así se llama la empresa o persona que recopila estos datos y adquiere la responsabilidad, ¿sabes qué? Bueno, sí quiero el servicio, sí voy a contratar el servicio, sí quiero el seguro, pero no quiero estar recibiendo marketing y otras cosas, ¿no? O sea, si voy a la farmacia, sí quiero comprar el medicamento, pero no quiero estar recibiendo publicidades o
de la misma farmacia, ¿no? Tal vez, o de otros, aliados empresariales de la empresa, vamos, que si compro un medicamento controlado para un tema de salud mental, que no quiero estar recibiendo información de clínicas o de tratamientos o de otro tipo de personas que ni siquiera tendrían que saber, ¿no? Que el paciente está adquiriendo este o aquel medicamento. Sobre todo porque, bueno, tratándose de, además de la salud, son datos que la ley considera. Este régimen de datos personales que tenemos en México tiene dos vertientes. Ahora sí que ya en la práctica, ¿cómo está diseñado, digamos? A diferencia de otros países, en México tenemos una cierta dualidad. Tenemos el INAI, que pues es como el órgano garante bueno, en última instancia tratándose de la esfera administrativa, ¿no? Pero también tenemos dos regímenes diferentes. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es a la cual nos vamos a referir en esta sesión, que es para todos aquellas personas que no son entes públicos y que recopilan y por ende son responsables del tratamiento de datos personales. Esta ley es federal y aplica, como quien dice, a los privados o a los particulares que tratan datos personales, y también tenemos otro régimen para las entidades públicas, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Aquí, para los efectos, ¿quién es sujeto obligado? El SAT, por ejemplo, ¿no? Cuando va uno a sacar la licencia de protección y vialidad y que no está el aviso de privacidad ahí a la vista, disponible, pero sí, en el iris te toman los datos, ¿no? Por lo menos en el SAT sí hay eso, pero en fin, y bueno, y esa ley general da, como su nombre lo dice, un marco general para los entes públicos, y además cada entidad federativa tendrá que encargarse, por este ejercicio de facultades concurrentes, tendrá que encargarse de emitir su propia ley estatal para los sujetos obligados, pues de nivel estatal y en su caso municipal. Y por eso vemos que también existe, además del INAI, a nivel federal existen órganos garantes en los estados. Por decir, no sé en Guerrero cómo se llame, pero aquí es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y claro, se ocupa de sujetos obligados de nivel estatal y pues municipal, ¿no? Y bueno, ese es básicamente el régimen que existe. Es curioso cómo ha evolucionado esto aquí en México y cómo lo ha hecho en otras entidades. Nuestro primer referente podría haber sido, ¿no?, Estados Unidos, por esto que estamos comentando. Ahí bien dicen, bueno, no, es que como que la privacy no está expresamente como derecho, pero bueno, ahí como se han movido más por el precedente judicial, pues sí. Salvo referencias en la cuarta enmienda, que es un poco parecido a nuestro 16 constitucional, y lo que sí ha habido es resoluciones importantes en la materia con estas leyes estatales que tenían ellos sobre la sodomía y en un momento dado sobre la interrupción del embarazo, más bien la prohibición de la interrupción del embarazo. Bueno, se generaron precedentes judiciales donde dijeron, no, es que no se pueden meter a sancionar esas conductas en modo alguno, porque todo lo que tenga que ver con esta especie de decisiones sobre la reproducción humana y demás, pues son cuestiones privadas. Y lo mismo, todo lo que acontece en un domicilio. ¿Cómo vas a hacer cumplir una ley que prohíbe, digamos, la sodomía? Pues tendrías que meterte al domicilio y eso no lo puedes hacer, ¿no? O sea,
o poner escuchas telefónicas, pero pues eso tampoco, porque estás invadiendo una comunicación privada. Y bueno, ha sido interesante eso, como en la evolución judicial de allá habilitó ciertas libertades y derechos que a lo mejor no era la forma correcta de hacerlo, porque per se merecían una protección, la verdad. Tan es así que, bueno, esta decisión en particular sobre interrupción del embarazo, pues se revirtió, ¿no? Hace poco. Pero es interesante cómo evolucionó para habilitar otros derechos, y la verdad es que sí, habilita otros derechos. En México, bueno, y otra es que en los Estados Unidos no hay una ley como en nosotros federal que sirva para todos los estados de la Unión Americana, sino que ahí se fueron como que por sectores y dijeron, a ver, para el sector salud vamos a hacer una ley sobre privacidad que le aplique a todos los que todos los involucrados en los servicios de salud, de que pues, no puedes andar informando a nadie más que al paciente, ¿no? Y también para la infancia, ¿no? Hay otras leyes sectoriales especiales para los consumidores, hay leyes estatales para los consumidores y particularmente para el comercio electrónico en California, que es una de las referencias principales de avance hoy en día, junto con el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Y bueno, esa fue la evolución allá. Acá empezamos a tener la primera Ley Federal de Protección de Datos Personales. Bueno, primero tuvimos una transparencia en el 2009, porque finalmente esto surge como un freno, ¿no? A la autoridad, primero como un límite al derecho de acceso a la información pública, pero luego ya se volvió autónomo y ahora pues ya tenemos este marco regulatorio desde 2010 para los particulares o para el sector privado, y qué curioso, para el sector público hasta el 2018, ¿no? Y mientras tanto, ya todos fuimos al SAT, ya todos nos leyeron el iris, la huella, pues no había, podían hasta cierto punto las autoridades actuar así, sin que hubiera un marco jurídico como el que hay ahora, ¿no? Pero bueno, pues esa fue esa es la historia básicamente de cómo llegamos hasta este momento. Y pues refiriéndonos a la Ley Federal de Protección de Datos para el sector privado, personales para el sector privado, quizá la primera pregunta podría ser, ¿qué es un dato personal? ¿No? Y la verdad es que la ley sí nos dice, bueno, dato personal es todo aquello que sirva para identificar o hacer identificable a una persona. Y entonces la pregunta pudiera ser, bueno, pues el nombre. Sí, y yo siempre he pensado que es que sí nos hace identificables, pero casi siempre va combinado con otra cosa, ¿no? O sea, va un nombre con una cara, va una cara con una edad, va un nombre con un año de nacimiento, va un nombre con un origen étnico, perdón, va una foto con un origen étnico racial, en fin, ¿no? Y sobre estos tipos de datos personales, la ley sí nos distingue que hay algunos, digamos que más delicados que otros. Y entonces la ley nos dice, bueno, es que hay es que hay datos personales sensibles que pudieran ser aquellos que pues en un momento nos pudieran poner vulnerables o en alguna situación, pues sí, de discriminación tal vez, ¿no? Origen étnico-racial, preferencia sexual, religiosa, alguna cuestión patrimonial que también pues nos expone, ¿no? Ya hoy en día con el avance de las tecnologías y con que los datos son el nuevo petróleo, pues también. Entonces, pues
todo ese tipo de cosas que merecen un tratamiento, es un tratamiento mucho más delicado. Para tratar nuestros datos, ¿qué tienen que hacer aquellas personas que son los responsables? Bueno, vamos a recordar, ¿quiénes juegan en esto de la protección de datos personales? Juegan varias personas y juegan varios conceptos, ¿no? Juegan todas las personas morales como responsables, más no como titulares. Todas las personas morales que recopilan de un modo u otro información personal de otras personas son responsables. Hay quien dice, y yo casi creo que muchas personas dirán, oye, pero eso no me aplica a mí, solo es para las empresas, ¿no? Ajá. En el despacho manejamos datos personales. Tendríamos que tener un mecanismo, un sistema de gestión, por muy pequeña que sea nuestra práctica jurídica, un sistema de gestión de los datos personales, un cuidado, una serie de medidas físicas, desde tener un escritorio limpio para que no cualquier persona que entre pueda ver el papel del asunto, del expediente, un aviso de privacidad, desde luego, con ciertas finalidades. ¿Para qué voy a pedir los datos personales del usuario? Lo mismo en despachos contables. Ellos yo creo que hasta un poquito más comprometidos, ¿no? De repente hay datos patrimoniales, a veces hay datos, bueno, dicen, no sé, a veces hay profesionistas contables que guardan la fiel personal del cliente, pues porque ellos les suben la declaración o lo que sea. Bueno, eso es muy delicado también, ¿no? En fin. Y las personas que venden cosas por catálogo, pues claro que tienen ahí ya un directorio de a quién le venden, ¿no? Entonces, todo esto sin duda es delicado y creo que no alcanzamos a estar todavía como sociedad y como individuos también a estar conscientes de que es importante, de que ojalá tuviéramos más cuidado con los datos propios y a quién se los damos, y ojalá tuviéramos también un poco más de prudencia en lo que divulgamos de nosotros pues en redes sociales, lo que compartimos. Y bueno, la prudencia o imprudencia de una persona no justifica el, la conducta indebida de quien haga un mal uso de esa información, desde luego. Y eso lleva a que también, por muy poco que nosotros tratemos datos, siempre vamos a tratar a tener un nombre, un teléfono, probablemente un domicilio de la persona a quien le prestamos un servicio, en ocasiones algún medio de pago, ¿no? Si vendemos productos o una situación así, si vendemos en línea, pues ahí hay toda una serie de responsabilidades cruzadas entre protección al consumidor y tratamiento de datos personales. El aviso de privacidad, por ejemplo, yo creo que muchos profesionistas del ramo de nosotros o de otras profesiones como tal vez inmobiliarias, no lo manejan y deberían de tenerlo, tienen información muy delicada, pero eso es solo un principio, porque también hay que tomar medidas de seguridad y hay que hacer como todo un proceso de cómo estamos tratando los datos y un cuidado, porque además también se cruza con nuestra responsabilidad de secreto profesional, ¿no? Entre otros. Y, y bueno, pues eso sería muy digamos, muy en general lo que dispone la ley, o si gustas podemos empezar a hablar de algún caso y para de ahí entrar a los principios y deberes que establece la ley. Claro que sí, estimada maestra Altamirano Pineda, muchas gracias. Fíjate que
Resulta interesante todos los planteamientos que has hecho, toda la explicación detallada y primero que nada entendemos que las sociedades de otros países están más adelantadas en términos de leyes y también como sociedad que la propia sociedad mexicana, ¿no? Y sobre todo porque ellos han tenido problemas y los han tratado de solucionar y nosotros como sociedad mexicana aún no tomamos conciencia total de los problemas que se pueden presentar. Podemos entender las campañas de marketing que hacen muchas empresas, y como comentaste hace rato en el punto específico de la farmacia, sí voy a comprar el medicamento, pero no quiero recibir publicidad, pero recibes publicidad no nada más de medicamentos, sino de cualquier otro servicio, cualquier otro producto que tú hayas comprado o te están bombardeando información porque esa es su chamba, porque ellos para sobrevivir necesitan vender, eso es lo que tienen que hacer las empresas, pero a veces nosotros decimos, sí, está bien, no hay problema, acepto ya, con tal de no seguir o no decir un no, no aprender a decir un no, y eso nos genera problemas futuros. Por ahí mencionaste ese punto, pero también mencionaste otra situación en la cual tenemos que ser conscientes, es lo de las redes sociales. A veces publicamos las fotos y cómo ha habido suplantación de que toman esas fotos y crean otros perfiles y los tienes que estar señalando ante Facebook para que den de baja las cuentas por el tipo de fotos que uno, bueno, ya de adulto, bueno, puede decir, pues no es tanto el problema, pero a veces como padres muestras a la sociedad a tus hijos y pues así como hay personas buenas en la sociedad, pues hay personas malas. Y entonces eso nos puede generar otro problema, ¿no? U otro punto que también tocabas era la cuestión de la suplantación de la identidad. O sea, se han dado muchos casos en que se ha fugado información y que a veces no lo sabes de dónde y al rato tienes, pues vas a solicitar un crédito bancario, una tarjeta de crédito y resulta que ya tienes deuda. Ya estás en el buró de crédito con malas referencias y no sabes ni por dónde se fugó esa información o dónde la obtuvieron las personas, ¿no? Apenas estaba hace unas semanas leyendo una noticia que decía que en un estado de la República, creo que en el Estado de México, a veces las cajas de paquetería que le llegan y que uno las desecha así totalmente, sin quitarles absolutamente tu nombre, tu dirección, tu Sí. código postal, estaban ahí donde están los tiraderos de basura recogiendo esas Sí. cajas para obtener la información y Y obviamente pueden ir hasta utilizarla. tu casa. Sí. ¿Dónde está tu casa? Y utilizarla de mala manera, ¿no? Entonces, es una situación en la cual debemos de ser conscientes todos como sociedad mexicana de que debemos de ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y, Sí. y pones varios puntos que sí tenemos que, que analizar, ¿no? Y conocer. Por eso, eso no es nada más para abogados, es para la misma sociedad. ¿Qué es lo que Así puede es. hacer? ¿Cómo se puede cuidar para no tener problemas futuros? Estimada maestra, estás generando conciencia entre los que nos están viendo, entre los que nos están escuchando, pero también me agradaría que nos pusieras algunos ejemplos para que la sociedad lo pudiera entender de manera más precisa. Bien, bueno, mira, voy a plantear casos y de otro contexto comparado, pero creo que igualmente ilustran la problemática que se puede presentar en cualquier parte del mundo. Como primer ejemplo, este se dio a conocer a partir de un amparo sobre inviolabilidad de comunicaciones privadas. Es decir, aquí refiriéndonos al primer párrafo del artículo 16 constitucional, este amparo derivó de, bueno, una controversia del orden familiar en el Estado de México, donde uno de los cónyuges, pues un poco como estrategia para retener la guarda y custodia de los menores hijos, en un caso pues, de un divorcio necesario pues, con
problemático, evidentemente. Pues, ¿qué es lo que hace? Contrata los servicios de un notario y le dice, bueno, venga usted a mi casa, y la fe de hechos consiste en dar fe del contenido de los mensajes de correo electrónico que no es de él, es de su esposa. Entonces, claro, el notario puntual y públicamente narra todo el contenido. O sea, esta persona entra de un modo u otro, conocía las claves de acceso a la cuenta de correo electrónico, revisa este contenido de los mensajes de datos, pues sin autorización, ¿verdad? Y encuentra ahí toda una serie de información sobre alguna relación extramarital que tenía la esposa con una tercera persona, y bueno, ese es como su argumento para que en la controversia del orden familiar consiga pues lo que pretende, ¿no? Que es la guarda de custodia y bueno, otras condiciones, pero pues por supuesto esto llega de primera instancia, segunda instancia, amparo directo inclusive, y claro que ahí pues se dice, pues, hombre, no, o sea, de ninguna manera. Por supuesto que no es, no es, o sea, ahí se están violando las comunicaciones privadas, y que se ha comentado y se ha planteado pues, en las discusiones y en la resolución, es que si hubiera abierto el correo electrónico y hubiera habido cuentas, cuentas de, perdón, un recibo de luz, un chat con sus amigas, o un contenido que no le interesara para sus fines y que nada interesante, pues, también habría incurrido en una violación de las comunicaciones privadas y en una como violación al artículo 16 constitucional, que también ahí podríamos decirnos, ahora, pero ¿cómo? Si supuestamente el amparo solo es contra las autoridades, ¿no? Que esa es una tendencia que yo me he estado preguntando desde el año, creo, 2005, que pues claro que no, existe y debe reconocerse una eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Y pues esto ya también hay, ya en la nueva ley de amparo, pues ya se reconoce, pero este asunto fue antes de la anterior ley de amparo. Y bueno, ese pues es un ejemplo, un caso que también ahora nos lleva a preguntar, bueno, ¿en qué estaba pensando la persona? Bueno, pues sí, el fedatario que accedió a prestar el servicio en esas condiciones, ¿en qué estaba pensando? Claramente no había el conocimiento, la cultura, y en qué estuvo pensando muy probablemente su abogado patrono cuando hizo valer esto en las distintas instancias. Creo que hoy en día eso sería impensable para el común denominador de los abogados, aunque no seamos especialistas en el ramo ni en lo familiar, ni, pues, o sea, está como que totalmente desproporcionado, ¿no? Además, la licitud de las pruebas, en fin. Pero bueno, eso es un primer referente sobre, digamos, una violación a las comunicaciones privadas y por ende, pues al espacio privado que tanto se preocupaban Warren y Brandeis, ¿no? Y que decían eso, si yo recibo una carta y cae en manos de un tercero, ese tercero no puede andar dando a conocer el contenido. El segundo ejemplo es en la Corte Europea de Derechos Humanos, es un asunto de 2004, pero luego lo volvieron a revivir en el 2012. Aquí ciertos personajes, pues, con personas públicas, tal vez diríamos, de la Unión Europea, el príncipe Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco, ¿no? Ellos van a la Corte Europea de los Derechos Humanos y se quejan o se duelen de unas fotografías que hay de ellos, pues, captadas por fotógrafos de revistas o de medios de información,
sin su consentimiento y pues evidentemente que se les está dando una difusión y un uso comercial, porque pues si hay algo que se vende es la prensa del corazón en todo el mundo, ¿no? Y es como el contenido que todo mundo dice que no consumen y que no, que es como algo poco edificante, pero todo mundo lo lee, ¿no? La verdad, ¿no? Y hay que leer de todo para estar informado, pero entonces ellos van y claro, la otra parte, la parte contendiente dice, no, pues que la libertad de expresión, que esto y aquello, y finalmente el tribunal les da la razón a los príncipes, porque bueno, sí es cierto que la información que ella hizo son imágenes de ellos, imágenes de sus menores hijos, parece que imágenes también de el padre de la princesa, que ya una persona de avanzada edad, con una salud complicada, etcétera, acompañados de reportajes y notas periodísticas donde se pone, en esta foto están fulano tal, sutano, su hija, y la llaman, le ponen la edad de la menor, o sea, sí, ahí hay información personal, y el tribunal les da la razón, dice, sí, la verdad es que este material fue recabado sin su consentimiento, fue publicado sin su consentimiento, y la verdad es que es de la vida privada de ellos, no es algo que se necesite saber en un estado democrático, ¿no? Para proteger la libertad de expresión. La verdad es que sí, sí tienen razón, aunque sean personas públicas, aunque tal vez ellos mismos en otras ocasiones hayan dado entrevistas y demás, aunque casi formen parte de un estado, ¿no? De monegasco, etc. Y el tercer ejemplo son algunos casos que se han ventilado en el INAI y que el INAI ha resuelto y que de ahí que siga siendo importante mantener este organismo constitucional autónomo. El primero de ellos es de los más antiguitos, de 2012. Esto es, si ustedes buscan la resolución, la van a encontrar, pero yo no voy a mencionar el nombre de la institución educativa. Esta era una institución educativa de la Ciudad de México, en la cual tenían en la facultad, no sé si de psicología o de medicina, un consultorio, digamos, pro bono, ¿no? Donde cobraban una cantidad muy simbólica de consulta y pues ahí profesionales de la salud y también los chicos que estaban como en pasantías o en prácticas, pues también apoyaban ahí. Entonces una persona va a estas consultas, se empieza a tratar con ellos, o sigue todo un historial de tratamiento. Parece que las sesiones fueron grabadas o de alguna forma registradas. Agárrate, sí. Y y posteriormente, cuando ya se gradúa un estudiante, usa este caso de estudio en su tesis. Parece que ni siquiera da los nombres, pero desde momentos que decía de la sesión, o sea, cosas que le había dicho el paciente durante las sesiones de tratamiento o de terapia, pues plenamente identificable, ¿no? Como te decía, esta persona acudió a terapia, las terapias quedaron de algún modo registradas, grabadas, su contenido, y sirvieron como material de estudio y como, pues sí, fuente de información para el trabajo recepcional de un estudiante. A pesar de que no se mencionan, según esto, nombres en el trabajo recepcional, pues sí se mencionaba una descripción de la situación muy concreta de la persona, del contenido de algunas sesiones inclusive, y pues todo esto de una forma u otra hace a la persona identificable, pensando tal vez en su círculo cercano, en
no sé, en personas de su familia que sabían que se estaba atendiendo ahí, pero dentro de las terapias decía cosas de su familia, entonces, claro, eso pues se volvió muy complicado, ¿no? Y claro, esta persona, el paciente, ¿no? Fue al INAI, se queja, el INAI inicia procedimientos de verificación en la institución educativa, pues la institución educativa también se trata de defender, decir, bueno, yo no autorizo que se firme, yo no autorizo que haga esto, yo no autorizo aquello, pero al final el INAI sí terminó multando a la institución educativa porque pues dijo, bueno, mínimo, es que mínimo tenías que tener advertencias, medidas de seguridad, técnicas administrativas, jurídicas, quién le revisó el trabajo a esta persona, el trabajo recepcional, tal vez en algún momento debió haber habido pues, una moderación, por decirlo menos, del contenido que es como fuente para este trabajo recepcional. Y sí, de hecho, las infracciones están, me parece, en el artículo 63, por ahí, y por cada una de las infracciones fueron 200,000 hasta pasados el millón de pesos y aparte acciones a realizar, ¿no? Que ya, me imagino que ya, pues ya han sido tomadas en cuenta. Otro asunto del INAI, y este es muy curioso porque tiene que ver con las tiendas en línea. Bueno, en una tienda en línea hay documentos legales básicos que hay que tener, ¿no? Además de los productos, además del carrito de compra, además de los medios de pago, hay documentos básicos que debería de contener ahí dispuestos la página web o la tienda en línea, que son los términos y condiciones que señala la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 76 bis, que es, pues bueno, quién es quién vende, solución de controversia, cuáles son los casos de devolución, de reembolso, en cuánto tiempo llega el envío, los costos de envío, etcétera, ¿no? Básicamente, ¿no? Las reglas de la compra en línea, podríamos decir. Los derechos, algunos derechos incluso del consumidor, de ir al Profeco o de ir al Concilianet, que es este mecanismo en línea, pero además debe haber menos un aviso de privacidad que dice, vamos a recabar de ti tu nombre, tu domicilio para enviar el producto, tenemos una pasarela de pagos como el PayPal o esto, o nos puedes pagar en el Oxxo para que no nos des tu tarjeta, ¿no? Algunas modalidades así, o bueno, no, vamos a tener que recabar de ti la tarjeta y la vamos a manejar somos los responsables y el encargado es esta plataforma Stripe, PayPal, que maneja por nuestra encomienda tus datos personales, pero nosotros somos los responsables, etcétera, ¿no? Y resulta que la Profeco tiene un observatorio de tiendas en línea y entonces a partir de este observatorio de tiendas en línea y por las facultades propias de la Profeco hace verificaciones en línea de todos estos sitios y pues por su cuenta la Profeco detectó una tienda en línea que no estaba cumpliendo con nada de esto que estamos platicando, hizo su procedimiento de verificación y sancionador, y ya que lo hizo, dice al INAI, mira, te doy vista, porque me doy cuenta que tampoco trae lo que tú supervisas. Y entonces, pues sí, el INAI se puso otra vez, y, o sea, hace sus propios procedimientos de verificación y posteriormente de imposición de sanciones, y también llegó a la conclusión de que sí, efectivamente, pues había tratamiento de datos, pero no había por lo menos un aviso de privacidad que cumpliera con la ley y su reglamento. El INAI, la verdad es que ha hecho una buena labor de difusión para que, aparte de las leyes, uno pueda ir a la página, informarse, utilizar un generador de avisos de privacidad
donde uno pone los datos y te arroja un aviso de privacidad bastante decente que ya uno lo puede revisar, supervisar y demás, pero bueno, personalizado, vamos, ¿no? Y hay guías para cumplir con los deberes y principios de la ley, ¿no? Esto de, bueno, el de consentimiento, el principio de legalidad, de legitimidad, el de lealtad, que no voy a estar pasándoselo a otro que no le corresponde, el de la calidad, que es que los datos los voy a tomar correctamente, en fin. Y eso también me lleva a un tema a dos conceptos: la expectativa razonable de privacidad, confianza que yo deposito en el responsable del tratamiento de los datos personales que le estoy entregando, deposito esa confianza de que los va a cuidar, ¿no? Que no va a andar ahí divulgándolos o poniéndolos en riesgo indebidamente, y que además los va a utilizar para las finalidades que se señalaron en el aviso de privacidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues el uso para el cual me es realmente indispensable, ¿no? Que es pues saber, prestar el servicio, enviar el producto, en el caso pues de ciertos servicios, pues como otros, ¿no? Bueno, pues para llevar el juicio, para el trámite, para constituir la sociedad, para elaborar el contrato, para hacer el trámite, lo que sea. Y entonces hay finalidades primarias que son las indispensables. Si no me das los datos, no puedo trabajar, ¿no? No puedo ir adelante con la venta del producto, del servicio. Y hay otras, las secundarias, de que esto de que las promociones y demás, y que en justicia el titular te podría decir, oye, yo sí quiero el servicio, pero no quiero que me andes. Las finalidades secundarias no. O sea, el marketing, el que le pases mis datos a tus afiliados, eso no quiero. Sin embargo, en los avisos de privacidad del Internet o eso, no siempre hay la posibilidad de desmarcar las casillas, que es otro de los puntos que el INAI sí ha sacado comunicados y lineamientos de cuando vas a disponer un aviso de privacidad en línea, no marques no tengas marcadas las casillas de antemano, porque de por sí a la gente nos da flojera, pues leer y lo quieres pasar rápido y luego todavía desmarcas, es una trampa, claramente es una trampa, ¿no? Y también el otro concepto sobre esta confianza que yo le tengo al responsable, que es mi expectativa de privacidad, lo mismo en un espacio donde yo creo que nadie me está viendo, ¿no? Es mi expectativa razonable de privacidad. La privacidad que esto aplica mucho en las cuestiones, en los dispositivos tecnológicos, el internet, las aplicaciones, los videojuegos, que es, no pretendas diseñar tu producto digital y luego componerle y acomodarle la privacidad. No, desde que estás diseñando la privacidad, desde que estás diseñando la aplicación, debes tener en el centro al usuario y a la protección de sus datos personales. Este enfoque de privacidad por diseño fue creado en Canadá en los años 90 por una funcionaria del gobierno canadiense, Anna Krakowiak, y es lo que dice, ¿no? O sea, no pretendas hacer producto digital y luego componer. No, haz algo preventivo, no reactivo, ¿no? O sea, preventivo para evitar este procedimiento del INAI, no reactivo para pues, que las multas y ya le quieres componer. Pon en el centro al usuario, no a tu ánimo de vender, no a tu ánimo de acelerar el proceso de compra o de lo que estés transaccionando. Y bueno, pues es una perspectiva interesante que también el INAI ha retomado mucho en sus infografías y que creo que tiene mucha relación con nuestro derecho a entender como individuos las cosas, a entender las cosas, ¿no? El tratamiento de datos personales, nuestros derechos como consumidores también, y en general a entender como usuario o destinatario de normas jurídicas, que es algo, creo, muy difícil y algo
que le debemos mucho a la gente y a la ciudadanía, a los abogados, ¿no? Tenemos ahí una deuda muy grande con el derecho a entender, porque la gente verdaderamente no entiende cuando empezamos a hablar aquí. Ya hemos hablado de ese tema en otras ocasiones, ¿no? Sobre abogados del búho y todo eso, y en realidad las personas para poder conocer y ejercer sus derechos, pues el primer derecho que tienen que tener es a entender, a que la información esté clara. No importa si es el tratamiento del dato personal o el contrato administrativo o tu liquidación de el SUA, de la cédula de cuotas sobre patronales. Deberíamos poder entenderlo, digo, desde un punto de vista razonable, ¿no? O como diría mi Denzel Washington, como si fuera un chico de 5 años, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y en eso le quedamos a deber a la sociedad, creo yo, los abogados y en general, pues las instituciones. Maestra, yo creo que también juegan las empresas a la ley de probabilidades, a ver qué tanto se pueden llegar a enterar de esto que estoy Claro, por haciendo. supuesto. ¿Qué tanta molestia puede haber con lo que yo estoy haciendo? Porque yo tengo mis campañas agresivas con esa Por información supuesto. y les voy a seguir vendiendo. ¿Y qué tanta probabilidad hay de que me demanden? O sea, a lo mejor en otras sociedades más avanzadas en este tema e importancia de la protección de datos, en Estados Unidos, en Europa, seguramente tienen infinidad de demandas, pero aquí en México, o sea, Sí. ¿qué tanto sería? Bueno, de hecho, el INAI tiene plantillas para que tú puedas hacer tu queja. No, claro, su capacidad a lo mejor de andar supervisando por toda la República no es una cosa que, vamos, tiene que ser motivada por la persona que se queje y que conozca que hay esas alternativas. Hay incluso en la ley una posibilidad de medios alternos de solución de controversias, ¿no? Donde uno pues sí puede ir y ahí pedir de que, oye, pues, que me respondan, ¿no? La empresa y tal, pero bueno, Carlos, creo que sí también es necesario dar a conocer y dar fuerza a estos instrumentos. La tecnología en ese tema también es una aliada. Uno puede realmente consultar mucha de esta información en el INAI, incluso capacitarse en una de las plataformas que tiene ahí, como un curso de estos de autogestión. Y mucho de eso también lo podemos tomar como abogados para un diseño de estrategias para evitarles a nuestros clientes esos problemas, porque bueno, si tienen trabajadores, hacen tratamiento de datos personales, ¿no? Y también, bueno, qué tan intrusivos podemos ser y todo eso. Y tocas otro tema sobre la ética empresarial. Yo sé que, ay, pues, ¿qué importancia puede tener? Bueno, puede tener importancia en la medida de que si en una empresa no se cuidan los aspectos éticos, puede haber consecuencias jurídicas, porque una cosa va a llevar a la otra, ¿no? O sea, una cosa de corrupción o así puede llevar a un tema de la ley de protección antilavado de dinero. Y nadie quiere estar en la mira de la UIF, ¿no? O del SAT. Entonces, y lo mismo puede, aunque inesperado, podría llegar a pasar con la Profeco o estos procedimientos que no tengan tantos dientes, este par de organismos, pues es diferente, pero cada vez se va a saber más también. Pues sí, interesante, maestra Altamirano Pineda, todos tus comentarios, toda la información. Estás generando conciencia entre los que nos están viendo, los que nos están escuchando, y sí es importante estar atentos a las letras pequeñas. Necesitamos leer más antes de dar a aceptar
o a veces la trampa que ponen que aunque leas no puedes avanzar al siguiente paso si no llenas la casilla. Ah, sí, también que está condicionado. O sea, te están condicionando. Entonces, son diferentes situaciones. Más. Dos cosas, estimada maestra. Primero, ¿qué más deseas agregar? Y lo segundo, eh, si alguien desea asesoría de tu parte, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, creo que el mensaje que quisiera transmitir es que la privacidad también es nuestro poder, como dice Carissa Bellis, una autora que recomiendo mucho que la leamos, mexicana, curiosamente, escribe en inglés porque en parte es española y británica, pero es también mexicana por este tema de que sus ascendientes vinieron cuando la guerra civil española, ¿no? Entonces, ella dice eso, o sea, frente a toda esta monstruo de gigantes tecnológicos, empresas que para las que es muy importante y andan a la casa de los datos, nuestro poder como usuarios es informarnos y pues también, como dijiste, ¿no? De saber decir que no y cuidar ese espacio personal de la privacidad. Y bueno, de redes sociales, en Instagram estoy como @correduría16, todo con minúsculas. En LinkedIn estoy como Shunashi Altamirano. ¿Qué otro? En Twitter estoy como @correduría16ver y en Facebook tengo una página que es Correduría Pública 16. Y bueno, tengo TikTok, por ahí pongo pura mensada, ¿no? Todavía no profesionalizo la parte de marketing jurídico y como tampoco me gusta salir yo, son puros videos de mis mascotas, así que no. Pero es Realmente no. importante conocer a la persona, o sea, todos tenemos nuestros propios gustos, nuestras propias costumbres, y nuestra propia forma de pensar para con la vida, ¿no? Entonces, sí es importante conocernos, ¿no? También, no nada más conocer a la profesionista, sino conocer al ser humano y cómo se preparó, ¿no? Y el mensaje o la aportación tanto jurídica como profesional, que puede darle a las personas y a la sociedad, mi estimada maestra Altamirano Pineda. Oye, maestra, Gracias, Hugo. Gracias. pues yo te agradezco, la verdad, digo, hay muchos más vertientes de este tema y a lo mejor más adelante te volveremos a pedir que estés aquí con nosotros, profundizando este tema, viendo otras vertientes de la protección de datos, personales en propiedad de particulares. Tocabas que también la propiedad, la protección de datos personales pero ahora en propiedad de órganos del Estado, lo Es público. mencionabas, Los sujetos obligados. sujetos obligados, que Ujú. puede ser más adelante, pero pues agradeciéndote enormemente esta oportunidad que nos brindas y que le brindas a la sociedad de conocer este tema, los casos prácticos, los peligros que se presentan y sobre todo lo que pueden hacer para defenderse. Y contentos de este primer programa, estimada maestra Altamirano Pineda. Muchísimas gracias. Sí, gracias a Colipos de que vengan muchos más. Muchas gracias, maestra.